y para poder ya ir comentando también y construyendo juntos esta sesión, ¿cierto? Solo para corroborar, ¿nos escuchas bien, Catalina, todavía, ¿cierto? Solo para Sí, corroborar. profe. Ya, genial. Qué bueno saber que estás ahí y que estás súper atento. Ya, así que, como te comentaba, hoy día vamos a ir de lleno con la innovación pedagógica y también con las metodologías activas, ¿ya? Antes de empezar, compañeros, te quería pedir si es que podías mostrar claro, la presentación que vamos a hacer hoy día, vamos a hacer un pequeño desbloqueo, ya como lo hacemos también en los talleres que realizamos en los colegios, como una parte introductoria también, un poco rompehielo, como se conoce en el mundo de la pedagogía, antes de partir con la parte más conceptual y un poco más técnica de lo que vamos a conversar hoy día, ya, pero la idea es que esto sea más bien un diálogo, ¿cierto, compañero? Y que podamos ir construyendo juntos la temática que vamos a abordar hoy día, que es bien entretenido, ¿cierto? La metodología activa, la innovación, todo lo que tiene que ver con la tecnología en el mundo del quehacer docente. Y Catalina, bueno, ya un poco habíamos adelantado, ¿no es cierto?, la primera sesión de cómo son los estándares, digamos, como del mismo quehacer docente. Entonces, ya más o menos como teniendo claro de cuáles son como las bases, ¿no es cierto? El día de hoy vamos a ir un pasito más adelante, ¿no es cierto? Y nos vamos a meter un poco en lo que es la innovación, justamente. Y Catalina, mira, ahora que recién ahora estábamos con Álvaro viendo todo este tema de televisores, transmitir, como que mencionaba mucho el tema de la tecnología, ¿no es cierto? Bueno, mira, antes de comenzar como con la tecnología, por ejemplo, bueno, quiero preguntarte, por ejemplo, ¿qué cosas de tu diario vivir, por ejemplo, han cambiado, digamos, por la tecnología? Yo creo que los momentos de ocio, Ah, ya, súper. Así como estar interactuando con el teléfono, por ejemplo. claro, o viendo alguna película en vez de, no sé, salir, por ejemplo. Claro, aprovechar esos momentos quizás para ver alguna película, como dices tú, o ver alguna serie, incluso también interactuar con el teléfono. Hay una red social súper popular que seguramente la conoces, que es TikTok, ¿cierto? Y mucha gente en sus tiempos libres, ¿cierto? De ocio, o quizás no necesariamente en sus tiempos libres, se, bueno, dedica a ver varios de estos videos que hay en TikTok, e información igual súper interesante que pueda haber, tiene un sentido más recreativo, por supuesto, pero es algo que podemos utilizar en nuestros tiempos de ocio, ¿cierto? Claro, yo igual me hacía esta pregunta como a mí mismo, por ejemplo, y me decía, ya, por ejemplo, irse a dormir, por ejemplo, ya no es como que uno vaya directamente a dormirse, sino que, por ejemplo, utiliza la computadora, el televisor, entonces igual uno se expone a la pantalla, ¿no es cierto? Igual afecta nuestro ciclo de sueño. Pero más allá de como de esas cosas, ¿no es cierto? Nuestro trabajo, por ejemplo, el utilizar una computadora para poder realizar una clase, por ejemplo, como ahora mismo lo estamos haciendo, eh, nos llama mucho como al concepto de la innovación, ¿no es cierto? No es como una sola forma para lograr hacer una cosa. Por ejemplo, para entretenernos ya no es necesario quizá como juegos, ¿no es cierto? Sino que tenemos más cosas. Dentro de esas podemos mencionar eh, desde el teléfono para entretenernos, el televisor, al PlayStation, por ejemplo. Hay También. muchas cosas. Entonces, han ido cambiando. Hay nuevas formas, ¿no es cierto?, para entretenerse, para trabajar también. Y justamente queremos como traer ese concepto de la innovación para plantearlo desde la pedagogía, ¿no es cierto? Desde este quehacer docente. Para esto te vamos a compartir aquí un pequeño video, ¿no es cierto?, de algunos profesores que están como en ese concepto, ¿no es cierto?, que es justamente el tema de la innovación. Así que vamos aquí a compartirlo para que lo podamos aquí ir viendo y lo vamos aquí comentando, Catalina. Sabemos que la tecnología puede tener sus pros y sus contras, ¿cierto? Y la idea, como decía recién Héctor, es poder repensar esta idea de cómo estos docentes que vamos a ver a continuación en el video utilizan la tecnología como un aliado, ¿cierto? Y no necesariamente la tecnología, sino que ideas que son innovadoras. Así que ahí vamos a ver si es que se puede Aquí escuchar bien vamos a también, comenzar. porque tal vez sea necesario compartir también el volumen. Sí, ahí Catalina, por favor, después nos dice si se escucha el video y todo. Viene Hans, mira, lo vamos a entrar. Quizás podríamos darle la intro a Hans. Comencemos con la intro. Parecer si me muteo y estamos acá, hace interferencia de sonido. Oye, se nos unió Hans, ¿cierto? Sí. Hola Hans, ¿cómo estamos? ¿Nos puede escuchar por ahí?
Hola, sí, pero tengo mal el micrófono, así que se escucha feo. Ah, no te Ya, bueno, preocupes, Hans. Oye, escuchemos perfecto. oye, Hans, mira, estábamos aquí comentando la sesión un poquito del día de hoy. Estaba Millaray también más temprano. Lamentablemente está como en trayecto ahora a su casa, entonces tiene altibajos de señal y bueno, ahora en este momento no está, pero por ahí va a volver prontamente. Mira, estábamos comentando aquí con Catalina, vamos a estar hablando sobre innovación y metodología activas. La sesión anterior estuvimos hablando un poco de los estándares como las bases del quehacer pedagógico y hoy día, ¿no es cierto?, vamos a ir un escaloncito más y vamos a hablar sobre la innovación. Mencionábamos, por ejemplo, cómo la tecnología, por ejemplo, ha sido de mucha innovación. Por ejemplo, el que ahora nosotros mismos estemos haciendo una clase, quizás hasta hace unos cuantos años atrás era impensado, ¿no es Impensado. cierto? O muy complicado. Ahora, hoy en día, nosotros pescamos nuestras cosas, nos instalamos en un rato y bueno, y comenzamos. Así que eso es justamente la innovación. Y ahora vamos a ver un pequeño video sobre, digamos, cómo la innovación se da, pero ya en contextos más pedagógicos, más docentes. Así que eso, Hans, más o menos como un breve resumen de lo que Sí. estuvimos aquí conversando con Catalina. Bueno, Hans estuvo en la sesión pasada, así que la idea es poder conectar justamente eso, Hans, lo que vimos en la clase pasada, como bien decía Héctor, con el tema de la innovación. También vimos algunos ejemplos de docentes que eran pioneros en la innovación y sumarla a lo que vamos a ver hoy día en este videito. Sí, así que vamos aquí, chicos. Voy a mutear aquí para que no se saque. Y tengo que dar el audio. Y aquí sí. El video no se escucha. Y tú estás compartiendo con piano. Y a ver, tal vez aquí arriba. O vemos si se puede compartir el tuyo. Ya, vamos a hacer un pequeño cambio acá, chicos. Al tiro. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Ya, porque, bueno, estamos hablando de tecnología y de innovación, ¿cierto? Y a veces hasta nosotros mismos nos puede traicionar. Ya, aquí está el videito, así que vamos a ver si es que podemos compartir esto sin problemas, chicos. Vamos a compartir toda la pantalla, ¿no? Sí. La pantalla. Ahí. Avisan si se escucha, por favor. Esperamos que se escuche. Vamos a ver si es que en esto. Dale nomás. Ya, veamos si es que. Soy profesor de la Villa Las Peñas de la comuna de Mochel. Empecé a trabajar acá en el Instituto Santa María de San Carlos. Me di cuenta que los niños conocían muy poco de la comuna donde viven, de las dinámicas, las características de la región de Ñuble. Yo trabajo en el Colegio de Atacama, pero hoy en día los tipos son demasiado estimulados, pueden googlear cualquier duda, pueden navegar por YouTube. Entonces, claramente que se va perdiendo un poco el asombro. Yo tengo un dolor, y también un dolor de mi escuela, que tiene que ver con un invernadero que se ha instalado, que ya lleva un año ahí y nadie le ha dado una utilidad. Hemos decidido hacernos cargo de ese problema a través de un proyecto que se llama PODAI, Todo por un Mundo Mejor, que incorpora energía renovable, reciclaje, que incorpora la medicina natural mapuche. Historia es una disciplina que te permite abrir la mente
Hay temáticas maravillosas en la asignatura donde tú no puedes estudiarlas sin tratar de ponerte en el lugar de sujetos históricos que la vivieron, pero cuando están en el terreno, cuando están en la naturaleza, todos estos conceptos que tuvieron que aprenderse los están mirando y realmente es significativo porque entienden todo. Taller para poder potenciar la habilidad de los chicos, tanto cognitivas como porque les permite a los niños poder apreciar, valorar, conocer, transmitir, comunicar y también ser empático con los personajes y poder identificarse con una realidad tanto de ficción o tanto de documental. Mi sueño sería que nuestros juegos infantiles fueran material reciclable, que la mayor parte del material completo que utilizamos para nuestras clases sea con material que hayamos reciclado. Además, no solamente lo vamos a hacer en la escuela, en la plaza de la población, vamos a hacer una feria con los artículos que reciclemos. Va a haber todo un impacto que tiene que ver con cómo los niños, los más pequeños, le enseñan a los adultos cuáles son las acciones que tenemos que desarrollar para hacernos cargo del daño que estamos produciendo. Con el premio, lo primero es traer a los tesoros humanos vivos a nuestras salas de clase, a las colchanderas de Grehuaco, a las alfareras de Quintana. Vamos a hacer investigación en torno a los efectos que el monocultivo tiene sobre las prácticas culturales. Sí, colabora con la educación inclusiva a través de una gran vitrina para mostrar realidades culturales de distintos segmentos de la población. Y ahora, con este premio, fortalecen más aún el cine porque podemos trabajar ya con elementos tecnológicos y aparatos que nos van a poder ayudar a poder crear y poder potenciar todo lo que se ha hecho. Este es como el corolario, como la guinda que viene a mostrar todo ese tiempo involucrado, que todo ese tiempo destinado al trabajo, al hacer, al crear, tiene su fruto. Ahí, chiquillos. Voy a mandar el link. Está el audio, ¿cierto? Pues te acabo de dejar ahora en el chat un link para que lo puedan ahí pinchar. Les va a pedir que su nombre, ¿no es cierto? Un apodo quizá, pero eso es opcional. Pero ahí lo importante es que hay una pizarra virtual en la que uno puede dejar sus respuestas. Y, chicos, les pido ahí a Hans, a Catalina, si pueden ahí ingresar. Y para que vayamos respondiendo a la pregunta que voy a proyectar aquí ahora a continuación. La idea es que puedan ingresar al link, chiquillos, y como decía Héctor, responder a la pregunta que aparece allá arriba. La pregunta es la siguiente, chiquillos. Dice, ¿por qué crees que estos profesores fueron innovadores? ¿Cierto? Se mostraron varios ejemplos ahí de diferentes lugares de Chile incluso, ¿cierto? Sí. Del sur, del norte, y diferentes asignaturas y también estrategias que estaban vinculadas a, digamos que, a estrategias pedagógicas que son poco habituales, ¿cierto? Poco convencionales y que se estaban desarrollando, ¿cierto?, en distintos contextos escolares y al parecer por lo que se mostraba allí habían resultado con bastante éxito, ¿cierto? Y mencionaban varias cosas por ahí desde el cine, que de repente igual está como ese mito de que el profe pone películas para hacer otras cosas, pero si se dan cuenta, igual tiene un vuelco, ¿no es cierto? Si le damos el sentido como a una actividad, este tipo de cosas, podemos sacar cosas que de repente son mucho más valiosas, ¿no es cierto? Como lo hacía el profesor allí en Copiapó. Mencionaban igual el tema del reciclaje, por ejemplo. Sí. Fundamental, ¿no es cierto? Y son, digamos, cosas que de igual forma, ¿no es cierto? Son soluciones locales, ¿no es cierto? Problemas globales también. En ese Oye, caso del docente que estaba trabajando, ¿cierto? El tema del reciclaje, varias cosas importantes ahí, ¿cierto, compañero? Que, por ejemplo, a los estudiantes, más allá del aprendizaje mismo que tiene que ver con el reciclaje, los involucraba y generaba sentido de pertenencia con su comunidad, ¿cierto? Nosotros, como hablamos de habilidades para el siglo XXI, justamente en este dominio de las maneras de vivir, involucrarlo con la responsabilidad social. calza, pero perfecto. Oigan, chicos, hay una consulta. ¿Pudieron ingresar por el link o se dificultó ahí un poquito la cosa? Sí, dice ¿Sí Catalina. pudieron ingresar? Ya, Vale, súper. vale. Ahí Hans también nos cuenta si es que quizás por el chat. Sí, dice. Vale, perfecto. Gracias, chiquillos. Oigan, y gracias por estar bien atentos ahí al chat también y a lo que les vamos comentando para que podamos ir juntos ahí
al unísono, ¿cierto? Claro. Avanzando eh, al mismo tiempo con lo que estamos haciendo. Y ahí esa pizarrita virtual que justamente hablando de innovación y tecnologías nos sirve justamente para llegar a una respuesta más rápida, ¿cierto? Sabemos que hay una infinidad de herramientas tecnológicas que nos sirven para la pedagogía, ¿cierto? Así que hay que aprovecharlas. Así es. Así que, bueno, por aquí, ¿por qué crees que estos profesores fueron innovadores? Bueno, imagina que están los chicos reflexionando, así que les vamos a dar su tiempo ahí para que puedan A, conectarnos, ¿cierto? Y a mí se me ocurren varias ideas respecto a por qué eran innovadores. Siento que ya el concepto mismo de innovación nos lleva a pensar que tiene que ver con algo nuevo, ¿cierto? No sé si necesariamente con algo que no se ha hecho, pero sí ser más disruptivo, ¿cierto? Estamos acostumbrados quizás, ustedes estoy seguro que comparten este pensamiento, chiquillos, que en los establecimientos hay cierto rigor, ¿cierto? Que estamos en una sala de clase, ¿cierto? A veces entre cuatro paredes, y es bueno poder tener estrategias que rompan un poco con ese molde, con ese paradigma, justamente el concepto que vamos a ver en un ratito más, de lo que es la sala de clases, ¿cierto? Y arriesgarnos un poquito más a hacer cosas distintas. Eso ya es una idea innovadora, ¿cierto? No necesariamente la innovación, aunque va muy de la mano, se vincula con la tecnología. También tiene que ver con otras cosas que nos pueden llevar a aprendizajes significativos. claro, como que suena mucho la creatividad también, así. Ok, chicos, les vamos a dar ahí un minuto para que puedan ahí ir reflexionando. Con Álvaro también vamos a hacer nuestra propia aquí respuesta, así que les damos ahí sus minutos, y nos dan a nosotros también y de ahí vamos conversando, ¿ya? Ya chicos, vamos a compartir nosotros aquí una respuesta aquí que con Álvaro estuvimos aquí discutiendo. Vamos a esperar ahí las de ustedes y ya ahí las comentamos entre todos. Me llamó la atención también el profesor que aplicaba el cine, como decías tú, quizás hay una concepción un poco errada respecto, o quizás no tan errada, pero sí, no sé si mal uso, pero quizás se podría aprovechar más la instancia de ver películas o ver documentales, material audiovisual dentro de la sala de clases, como también una estrategia innovadora que podría ayudar a los estudiantes a tener otro estímulo, ¿cierto? A aprender de otro estímulo como puede ser el cine, ¿cierto? El séptimo arte nos entrega mucha información, dependiendo también del tipo de material que utilicemos. Puede ser súper útil. Claro, de hecho, bueno, por ahí lo vamos a comentar más adelante, como que hay muchas como habilidades como del memorizar, del reconocer, pero de repente si les damos una vuelta más, ¿no es cierto? Quizás viendo el cine, por ejemplo, podemos ir interpretando otras cosas y eso igual de repente es bueno reconocerlo y lo Sí. ocupamos como profes.
mucho mejor aún. Mira, por ahí la Catarina ya nos dejó su respuesta. Esperamos aquí a Hans y podemos aquí leer las tres y las vamos aquí comentando. Yo le voy a dar like aquí al Ahí tiro. llegó la de Hans. Vale, sí. Genial, chiquillos. Super. Vale, vamos con. Bueno, vamos a leer aquí la que conversamos recién con Álvaro para que las vayamos aquí viendo las tres. Miren, a nosotros nos llamó la atención cuatro cosas bien puntuales. Primero, que pudiesen salir de la sala. De hecho, bueno, ya en más de alguno de sus liceos, ¿no es cierto? Igual lo hemos podido sacar de la sala. Y eso de repente como que se valora mucho porque la mayoría del tiempo, ¿no es cierto?, los estudiantes están en la sala y de repente en el entorno hay cosas muy valiosas. Otra cosa que igual nos llamó la atención era que se genera responsabilidad social y compromiso personal. De hecho, mucho hablaba recién Álvaro al comienzo de la habilidad del siglo XXI. Hay una serie de habilidades que se llaman formas de vivir en el mundo, ¿no es cierto? Maneras de vivir en el mundo. Y digamos, esta calza pero perfecto porque es un compromiso personal, ¿no es cierto? Pero también con quienes vivimos. Oigan, el trabajo en equipo, vieron a los chicos, ¿no es cierto?, ahí trabajando, dándole duro, ¿no es cierto?, con el tema del reciclaje y eso genera, ¿no es cierto?, habilidades, que en este caso el trabajo en equipo. Y una cosa que igual destacamos era el clima agradable entre el profesor y el estudiantado, como que se daban cuenta que bajaban los dos de forma muy alternada, ¿no es cierto?, y se notaba con ver el video, ¿no es cierto?, bien, quedó todo eso. Así que eso es al menos lo que nosotros Súper. pudimos aquí ver. Así que queremos ver lo que colocaron ustedes, pues, chicos. Vamos aquí con el de la Catalana. Catalina, por ahí Catalina puso, son innovadores por intentar algo nuevo, no solamente estar en la sala de clases, sino hacerlos parte, súper interesante, y puso ahí además, entre paréntesis, como un sentido de pertenencia. Genial, y va de la mano también con lo que hablábamos recién del caso de los estudiantes que realizaban reciclaje, ¿cierto? Eso genera un sentido de pertenencia también, sentirte parte de, identificado con tu entorno, con tu establecimiento, con lo que estás haciendo, y eso también genera una responsabilidad, y no solo responsabilidad, sino que también compromiso, ¿cierto? Genial, sobre todo este concepto de hacerlos parte de, ¿cierto? Ya hablamos de que esta idea de que cuando estamos en la sala de clases, el docente o la profesora si se para adelante y empieza a transmitir información, quizás no sea lo más recomendable, ¿cierto? La idea es que podamos, nosotros como estudiantes, ustedes como estudiantes también, poder interactuar, intervenir, ser parte, como lo estamos haciendo ahora, ¿cierto? Ustedes están interactuando con nosotros, ustedes están dando respuestas, estamos juntos construyendo esto. Y ese es el sentido, ¿cierto? Hacerlos parte de. Así que súper, súper bien, Catalina. Genial tu respuesta. ¿Qué nos dice por ahí, Súper Hans, bien. compañero? Y vamos aquí a leer la del Hans. Dice, porque fueron capaces de enseñar de maneras nuevas y poco convencionales, principalmente debido al querer mejorar el sistema de enseñanza que se tenía en ese momento. Hoy aquí me quedo con dos puntos clave, ¿no es cierto? De maneras nuevas y poco convencionales. De repente uno cuando quiere innovar mucho en la sala, ¿no es cierto? De repente como los colegas miran así como, oye, ¿qué va a ¿Qué hacer? estáis haciendo? Como, ¿qué va a hacer? Pero justamente en esa, como al principio uno suena un poco loco, pero después que todo esto va teniendo sentido, ¿no es cierto? Y como bien menciona el Hans, es para, ¿no es cierto?, al final mejorar el sistema que tenemos actualmente. Y si lo hacemos de alguna forma innovadora, eso yo creo que tiene un valor agregado y mucho Total. mayor, totalmente. Sí, totalmente hace ese toque. Chiquillos, ustedes quizás pudieron darse cuenta que en varios de los casos de los docentes que aparecían allí, los establecimientos quizás no requerían de una gran infraestructura o muchos recursos para hacer estrategias innovadoras, ¿cierto? Quizás muchas veces el concepto que ahí aplica es la creatividad, ¿cierto? Sacarle rédito, sacarle provecho a las cosas que tienes y poder realizar trabajos que pueden generar un compromiso social, que pueden llevar más allá a ser disruptivos y por supuesto ser innovadores, sin tener tantos recursos quizás. Oye, sí, muy claro entonces, chicos. Yo creo que dieron en el clavo muy acertadamente, ¿no es cierto?, con lo que es justamente la innovación en lo que sería en este caso la docencia. Oigan, chicos, perfecto. Oigan, tenemos que ir avanzando, ¿no es cierto? Así que voy aquí a recompartirles pantalla, por si pueden volver aquí a Zoom nuevamente. Vamos aquí con la presentación. Ahí sí. Ya chicos, para el día de hoy vamos a estar hablando principalmente en la primera parte sobre los paradigmas como que hay en lo que sería la educación, ¿ya? Principalmente referido, ¿no es cierto?,
a lo que es el profesor, ¿no es cierto?, ser un docente. Ya luego la otra parte que vamos a estar viendo tiene que ver con las metodologías activas, que era un poco, ¿no es cierto?, de lo que le estamos aquí deslizando. Ya por último vamos a tener una pequeña actividad, ya que, bueno, ahí de acuerdo a los tiempos, ¿no es cierto?, vamos a estar viendo cómo la ajustamos. Por último, ya vamos a hacer nuestro cierre para ver, ¿no es cierto?, lo que nos llevamos de la sesión del día de hoy. Así que más o menos, chicos, para que tengamos claridad, ¿no es cierto?, de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. ¿Qué pasó? Parece que se me desconectó. Ya, voy a ver si es que yo le puedo compartir pantalla, chiquillos. Para ver cómo. Creo que viendo dónde estamos. Genial. Súper. Como les contábamos, queridos estudiantes, el objetivo de hoy día va a ser justamente reconocer diferentes metodologías activas. Ya vamos a ir de lleno con el concepto que significa que una metodología sea o implique ser activa, de aprendizaje como factor de desarrollo de competencias clave para el desarrollo profesional docente en el siglo XXI, ¿cierto? En ese marco en el que nos estamos movilizando, mediante aplicación práctica de la teoría de diversos saberes docentes. Ya, ese es el panorama que tenemos nosotros, chiquillos, respecto al objetivo que vamos a plantearnos el día de hoy, ¿cierto? Reconocer. Sí, igual ahí chicos, cuando les toque después estar en la universidad, por ejemplo, ya van a tener esto de lo que son las metodologías activas mucho más interiorizadas. Esto les va a dar, digamos, una muy buena base, ¿no es cierto?, de cara a lo que se venga ahí el próximo año. Aquí dice, para comenzar, hablemos sobre el concepto. Bueno, recién con Héctor estábamos hablando sobre Thomas Kuhn, ¿cierto? Un Sí, autor súper importante, chiquillos. Ustedes después quizás en la enseñanza superior se topen varias veces con este personaje, ¿cierto? Un hombre muy importante dentro del mundo de la ciencia y también de la filosofía. ¿Ya? Thomas Kuhn, eh, en 1962, ¿cierto? Instaura este concepto de paradigma, ¿cierto? Un paradigma. Es una palabra que quizás está ahí como en el limbo, ¿cierto? Puede ser una palabra que puede ser quizás lejana, pero a la vez no tanto, ¿cierto? Yo creo que hemos escuchado quizás la palabra paradigma. Bueno, dentro de lo que planteaba Kuhn, un paradigma, chiquillo, se viene a entender como un modelo, ¿ya? Un modelo que es algo que seguimos, como una estructura, ¿cierto? Esto en el marco de lo que planteaba Kuhn en el mundo de la ciencia, ¿cierto? Un paradigma entendido como un modelo. Y esto es lo que nosotros queremos comentarlo y extrapolarlo, ¿cierto?, al mundo de la pedagogía, ¿cierto? Que también sabemos que hay muchos modelos de enseñanza, modelos de aprendizaje, y eso es lo que nosotros estamos movilizándonos por muchos años dentro del mundo de la educación. sí, así que bueno, un poco vamos a estar hablando como de los tres principales paradigmas que vamos a encontrar como en la educación. Yo creo que a medida que los vayamos como conversando aquí con ustedes, se van a dar dando cuenta de inmediato y también identificándolos, ¿no es cierto?, en lo que serían quizás en la misma sala, por ejemplo. Así que, bueno chicos, para que vayamos aquí comenzando, bueno, vamos a comentar primero el paradigma tradicional de la enseñanza. Bueno, este paradigma es como el más clásico, si lo podemos llamar así. ¿Ya? Cuando uno piensa como en la escuela, ¿no es cierto?, de la forma quizá como más antigua, vamos a estar justamente como mencionando este paradigma, el cual, ¿no es cierto?, centra como el profesor, como este gran faro de conocimiento, ¿no es cierto?, en los cuales los estudiantes de forma pasiva, ¿ya? Y esto es clave porque con las metodologías activas vamos a ver que son de dos cosas completamente diferentes, ¿no es cierto? De forma pasiva recibe todo. Quizá ya como que estarán pensando quizá en algún profesor que les estuvo haciendo clases, ¿no es cierto? Como que hablaba y hablaba la materia y el que tomó apuntes, ¿no es cierto? Bien, y el que no, ya verá cómo se la Ya arregla, verás ¿no? cómo se la ve, ¿cierto? Así que cuando hablamos como de este tipo de paradigma, ¿no es cierto? Nos centramos principalmente en eso, ¿ya? Centrado en las grandes cantidades de conocimiento y principalmente en la memoria, porque si uno se pone como a pensar de esta forma, como que te transmitan tantos conocimientos, al final yo como que los voy guardando, los voy juntando en pequeñas casillas, ¿no es cierto?, en mi cabeza, pero no son muy significativos. Exactamente. Pasa el tiempo, uno, de hecho me imagino que a lo mejor a más de algunos le habrá pasado que estudiamos algo para la prueba y a la semana ya no está esa información. Al final nos convertimos como en una especie de disco duro, ¿cierto? Almacenamos información, pero si no nos conectamos, es difícil que esa información se pueda aplicar, ¿cierto? Es por eso que
desde allí viene el nombre, ¿cierto? El paradigma tradicional, que es lo que se ha aplicado durante mucho tiempo. Y una salvedad importante ahí, Héctor y chiquillos, que, bueno, hablamos, ¿cierto?, de transmisión de conocimientos, ahora en educación, y es lo que nosotros también trabajamos con ustedes, ¿cierto? Más que transmitir conocimiento, nosotros fortalecemos y potenciamos habilidades, ¿cierto? Sí, es la gracia que, bueno, más allá, más ratito lo vamos a estar viendo ya con los otros paradigmas, pero la idea es poder romper un poco con este paradigma tan tradicional de la enseñanza, que como decía Héctor recién, veía quizás a un profesor o profesora hablando como loro adelante y no era la gracia, ¿cierto? Bueno, nosotros también podemos recordar quizás algunos profesores que tuvimos donde la dinámica de la clase se daba de esa forma y nosotros creemos, ¿cierto? Y la idea es invitarles también a ustedes que los nuevos paradigmas invitan a que el estudiante tenga un rol mucho más activo dentro de las clases. Claro, ya hablamos, ¿no es cierto?, de forma pasiva, es decir, que el conocimiento llega a uno y como que a aceptarlo, ¿no es cierto? Y la metodología activa, por contraparte, ¿no es cierto?, nos plantea como un desafío para poder ir a aprender esto. Bueno, chicos, les pregunto igual a ustedes, por ejemplo, en sus clases, en las que tienen, por ejemplo, comúnmente, de repente, ¿quiénes hablan más? ¿Ustedes o de repente el profesor es quien pasa más hablando la mayoría del tiempo? Quizás, chiquillos, si tienen ahí algún inconveniente con el micrófono, podrían escribirlos por el chat, Sí, si les parece más cómodo también para ustedes. también atentos al chat. Piensen en quizá alguna experiencia que tengan ahora en su etapa como estudiantes, si es que sienten que este paradigma, por ejemplo, prima o impera dentro de sus clases, ¿cierto? Ahí para que nos vayan comentando, chiquillos, que se les viene ahí a la memoria, a la retina, ¿cierto? Me quedo con eso que comentabas tú recién, Héctor, en torno a la memorización, ¿cierto? A la pregunta, Catalina, es si es que ustedes consideran, ¿cierto?, que en sus clases este paradigma justamente es el que se apropia de la clase, ¿cierto? Si es que sienten que los que hablan más son los profes, o ustedes también hablan, o quizás no hablan tanto, hablan poquito. ¿Cómo es la percepción que tienen ustedes respecto a eso? Pensando en su día a día, ¿cierto? Como estudiantes. Claro, como en las clases, por ejemplo, que tienen actualmente, como ven este paradigma tradicional todavía, y si nos pueden decir en qué lo ven. Y hay frases y discursos que, bueno, se van repitiendo por muchos años, ¿cierto? Por ejemplo, cuando el profe está en la pizarra dice, anoten esto porque va a salir en la prueba. Eso es Esa es un una conocimiento clásica. clásico porque uno se mentaliza con eso con su rol de estudiante y sabe que tiene que recordar esa información y que la va a aplicar, pero solo en el momento de la prueba, ¿cierto? Solo en ese instante y después esa información que se esfuma, que desaparece porque digamos que para nuestra mente no es como decías tú recién, Héctor, es un aprendizaje significativo y que nos va a traer relevancia en un futuro, ¿cierto? Claro. Entonces cuéntenos ahí, chiquillos, cómo visualizan eso. O quizás de otra forma la pregunta es quizás un poco más disyuntiva, ¿cierto? Si es que sí o no nomás, que este paradigma está presente o no dentro de su día a día como estudiantes. Ahí escribe Hans. Súper. Pone lo siguiente, Hans. En la mayoría de ocasiones los profesores son los que más relevancia tienen en las clases, quizá incluso más de lo que deberían. Algunas veces como estudiantes también nos gustaría poder tener más la palabra. Súper genial, Hans. Excelente. Es más o menos lo que comentábamos, ¿cierto? Sí, se ve muy marcado como Sí, el tema tradicional, ¿no es cierto? Y claro, de repente eso igual muchas veces interfiere como con justamente el desarrollo de la habilidad en algunas ocasiones. Por ejemplo, bueno, aquí Hans nos menciona, ¿no es cierto?, que algunas veces igual les gustaría como participar más y bueno, el comunicar, ¿no es cierto?, el poder hablar con otra persona es una habilidad muy importante. De hecho, hoy día pensaba, nosotros estamos organizando ahora la Expo Pulse de la otra semana
Y estaba pensando justamente como que es importante la comunicación que debemos tener entre equipo, por ejemplo, de coordinar a las demás personas. Y esas son habilidades que hay que trabajarlas siempre como desde, digamos, desde el establecimiento, porque son habilidades básicas, ¿no es cierto?, que después más adelante nos sirven mucho. Entonces, si justamente tenemos como a este profesor que monopoliza como la palabra y la voz, no nos da la voz a nosotros también. Bueno, qué bueno lo que dice Héctor y tiene mucha relación con lo que comentaba aquí Hans. Es súper relevante lo que comenta Hans, súper aterrizado también, y es justamente lo que hablamos. Pues nos interesa mucho saber lo que piensan ustedes, chiquillos, así que agradecemos la respuesta que han dado. Por ejemplo, aquí ahora pone Catalina. Dice, en mi curso el profesor habla, pero siempre da la palabra por si alguien quiere dar su opinión, aunque son como 5 estudiantes los que siempre aportan. Ah, Ya. mira, Sí, aquí se reconoce, ¿no es cierto? Profesor igual como que extiende el diálogo, el ¿cierto? diálogo, Sí. pero y ahí igual de repente, muchas veces el estar como consciente de forma activa, ¿no es cierto? De saber que está en una clase, de saber que está en un lugar en el que a lo mejor puede equivocarte también. Y muchas veces de repente la gente no por, como por ese como nervio, ¿no es cierto? A lo mejor no participa mucho, pero cuando ya estás como bien consciente, despierto de eso, aprovechas de participar y de pulir nuestras habilidades, que es lo que hemos estado diciendo el día de hoy. Te vas soltando mucho más, ¿cierto? Por eso que es tan importante, y lo que comentábamos también en la sesión anterior, Hans quizás lo recordará, cuando hablábamos de que los buenos profes también crean un ambiente propicio dentro del aula, ¿cierto? Un ambiente cómodo, un ambiente amigable, que justamente le puede permitir a los estudiantes que ellos libremente se sientan con la confianza también de poder opinar, ¿cierto? No quizás con este temor a equivocarse, sino que también sabiendo que su opinión es valiosa, ¿cierto? Y que así se reconozca. Súper chiquillos, geniales sus respuestas, la verdad es que muy, muy bien. Súper chillos. Así que vamos aquí a ir continuando también con los otros tipos de paradigmas. Por aquí tenemos el paradigma constructivista. Así es. Bueno, el paradigma constructivista, chicos, a diferencia del tradicional, que era lo que habíamos estado hablando recién, que era como de este profesor que irradiaba conocimiento y que a los que estuvieran despiertos era como los que tomaban esos saberes, vamos a estar viendo que a diferencia del tradicional, ¿no es cierto? El constructivista tiene que ver mucho como con meter las manos en la masa, por así llamarlo. Digamos, este enfoque, digamos, este paradigma, perdón, digamos, lo que hace principalmente es que, digamos, de forma mucho más activa, ¿no es cierto? Como aparece ahí en la diapo, el estudiante ya pueda como sumergirse en esta experiencia, ya en esta manipulación de poder, digamos, ver cuáles son las variables de forma mucho más directa. Con esto el estudiante ya no es de forma pasiva lo que está recibiendo el contenido, sino que en parte igual te desafía a seguir un procedimiento, a seguir como una serie de pasos que en este caso el profesor, ¿no es cierto?, va guiando, va orientando para que el estudiante pueda de esta forma más activa, ¿no es cierto?, tener un aprendizaje que digamos no sea pasajero, sino que le queda al estudiante. Exactamente como su nombre lo dice, la idea es que los estudiantes aquí puedan ya construir, ¿cierto? Poder generar su propio conocimiento de forma activa y aquí se ve claro, como un docente más mediador, ¿cierto? Que si bien posee el conocimiento disciplinar de su materia, de la asignatura que enseña, ¿cierto? Pero simplemente le entrega las herramientas a los estudiantes porque es como debería ser probablemente chiquillo, ¿cierto? No un espacio donde en la sala te digan qué pensar, sino que te entreguen las herramientas para que tú puedas generar tu propio pensamiento, ¿cierto? Tu propio conocimiento, llevarte a una actitud más crítica, más activa de lo que te están enseñando, ¿cierto? Esa es la idea. Y como dice al final de la definición, promover un aprendizaje que sea más profundo y también duradero, a diferencia del aprendizaje que estaba ya instaurado en el paradigma tradicional, ¿cierto? Que era un aprendizaje más inmediato, que se iba mucho más rápido y que no era significativo, a diferencia de este constructivismo donde el estudiante sí se siente parte del proceso. De hecho, ahora que, bueno, anda el Hans por ahí, bueno, me recordaba un poco el liceo en el que ustedes trabajan, ¿no es cierto? En el que tú estudias, en este caso, Hans, porque tiene igual mucho de la parte constructivista también. Si nos ponemos a pensar, ¿no es cierto? La parte más práctica, por ejemplo, de los talleres en los que nos invitan, ¿no es cierto?, a un poco poner las manos, ¿no es cierto?, a trabajar en preparar cosas, ¿no es cierto?, desde el área de la electrónica, de la electricidad, de las construcciones metálicas, por ejemplo, tiene igual mucho de esto, porque el conocimiento, podemos hablar todo el día, ¿no es cierto?, quizá
de cómo conectar algunas cosas, pero si no lo ponemos en práctica, difícil que esas habilidades puedan surgir a flote. Así Exacto. que eso, chicos, el modelo, o sea, el paradigma constructivista, ¿no es cierto? Hablamos del tradicional, hablamos del constructivista y vamos ahora con este último. A ver, cambiamos por aquí. El ¿Qué es el paradigma paradigma de de cambio? cambio. El paradigma de cambio. Ya el nombre parece sugerente, ¿cierto? Ya Claro, nos ya. invita a algo nuevo. Mire, si se fijan, aquí aparece también un año, ¿cierto? Un año chiquillo, el 2012. Dice, Philip Perron, en el año 2012, plantea que preparar para la vida requiere estrategias variadas como simulaciones, proyectos, resolución de problemas y análisis de casos. Ya invita a algo totalmente diferente, ¿cierto? Habla de resolución de problemas y análisis de casos. De hecho, justamente lo que nosotros también trabajamos dentro de las habilidades para el siglo XXI, ¿cierto? A través de las herramientas para trabajar, sobre todo, como la comunicación, llegar justamente a la resolución de problemas. Sí, así que en esta misma línea, chicos, bueno, igual preguntarle a ustedes, por ejemplo, qué tecnologías, por ejemplo, innovadoras han visto a profesores, por ejemplo, utilizar en sus clases, por ejemplo, o qué habilidades sienten ustedes que han podido ir desarrollando en, digamos, en el liceo, en el establecimiento. ¿Qué habilidades, qué cosas tecnológicas, por ejemplo, han podido ver en sus clases? Más allá de solo memorizar, ¿cierto? Más allá de solo memorizar Sino que que... llevarlo un pasito más allá. Que es la idea de lo que invita también este paradigma. Hans dice, sí, totalmente. Ese aspecto de llevar a cabo lo que se nos enseña en un ámbito mucho más práctico hace bastante más fácil aprender lo que se nos enseña. Ya cambiaron de tema, pero soy lento. Oye, Hans se súper. refiere súper bien a lo que tú comentabas recién sobre las especialidades, ¿cierto? Que en el Liceo Politécnico hay distintas especialidades muy variadas también y va muy apegada a la parte práctica, ¿cierto? Y de hecho, dice ahí mismo el Hans, es Sí, mucho más fácil de aprender que te manden diciendo una grabadora todo el día a exactamente. que hacerlo, ¿no es cierto? Y meter las manos en la masa, ¿cierto? Sí. Poder hacer las cosas, aprender haciendo. Aprender haciendo. Así que eso, chicos, la pregunta más que nada iba apuntada como a si alguna tecnología, por ejemplo, innovadora que hayan podido ver en clases o de repente alguna habilidad que ustedes sienten que han podido desarrollar en una clase. ¿Sí? Que nos mencionen solo una cosita para poder ir avanzando. Y este paradigma también da el pie a lo que vamos a conversar más ratito, ¿cierto? A Claro. ver cómo vamos con los tiempos también para proponer un cambio dentro de la estrategia pedagógica. Sí, igual le hablaba un poco como de las tecnologías, ¿no es cierto? Y de las habilidades, porque justamente hablamos de un paradigma de cambio, ¿ya? Entonces, por lo tanto, si estamos buscando a través como de estas simulaciones, ¿no es cierto? Que en este caso sería la sala de clases, buscamos darle como la inmersión, por así llamarlo, al estudiante. De hecho, no sé si han visto estos lentes de realidad virtual, por ejemplo, que tratan de llevar, ¿no es cierto?, como este paradigma de cambio como a ese nivel, como de buscar una experiencia que sea lo suficientemente inmersiva para el estudiante y de esta forma poder, ¿no es cierto?, involucrarse con el conocimiento y poder ir desarrollando. Y Por por aquí nos aquí, respondió la Catalina. Catalina. Esa es la Catalina. Sí, dice, me acuerdo cuando estaba en segundo medio. En la sala de química había una pizarra digital. Quedé loca, pues. Creo que lo más tecnológico que tiene el liceo. Mira, Oye, súper. súper, genial. Hoy me acuerdo la primera vez que también vi una pizarra digital, como que fue la misma reacción, yo creo que de la Catalina. Y es que sí, porque una pizarra, bueno, la tenemos acá atrás, ¿no es cierto? Pero cuando ya, claro, cuando es digital, igual nos da como un abanico de posibilidades, ¿no es cierto? Compartir videos, por ejemplo. De hecho, me recuerdo cuando estaba estudiando pedagogía en biología, mostraban desde la misma pizarra lo que se podía ver en el microscopio. En ese momento para mí fue algo que me voló la cabeza, imagino. Oye, aquí qué más dice el Hans. Dice, al menos nosotros dentro de la especialidad tecnológica complementa las habilidades que nos enseñan a facilitarnos muchas herramientas que tal vez no están dentro del liceo. Me refiero a simulación de maquinaria y este tipo de cosas. Vale, súper. Súper. Los simuladores igual son fundamentales. ¿Tú también estudiaste electricidad? Yo Sí, creo yo que... estudié electricidad y habían simuladores que también funcionaban como software para poder, claro, reemplazar la maquinaria o ese tipo de cosas que quizás que no están, como dice Hans ahí. Por ejemplo, recuerdo que en electricidad nos enseñaban de AutoCAD,
o en electrónica también había el Tinkercad, que era una herramienta digital para poder reemplazar el protoboard, que era armar los circuitos. Seguramente Hans me entenderá lo que estoy hablando, Ahí pero están hablando estaban serio. vinculados. Sí. Oigan, chicos, súper bien. Ya, yo creo que tienen ahí como, bueno, y Hansen por ahí también mencionaba el tema de las habilidades. Hay una habilidad que tiene que ver como de las formas de pensar, como de uno mismo, ¿no es cierto? Que es la metacognición, ¿ya? Ahí, Álvaro, si se nos puedes dejar en el chat, Sí. metacognición se refiere, chicos, como al aprender como uno aprende. Entonces, eso, yo siempre lo digo, eso es como poder hackear tu cerebro, porque ya cuando uno sabe cómo uno aprende, ya lo que te venga más adelante es prácticamente un trámite, por así llamarlo, porque ya más o menos sabes cuáles son tus técnicas, tus herramientas, lo que se te da mejor a ti. Y eso te ayuda, pero un montón, ¿no es cierto?, de cara a lo que venga adelante. Entonces, para ir haciendo ahí un pequeño resumen, hablamos del tradicional, ya de esto que es como el paradigma más clásico, por así llamarlo, este profesor que habla conocimiento hacia el resto. Hablamos también del paradigma constructivista, de ir construyendo nuestro conocimiento muy de la mano con lo práctico, ¿no es cierto?, de ir aplicando lo que sé. Y por último, el paradigma de cambio, ya generar un aula, ¿no es cierto?, que pueda sumergir al estudiante en lo que está viendo, a partir de eso se pueda generar el cambio. ¿Quedamos claros, chicos, con esos tres paradigmas? ¿Alguna duda hasta ahí antes de continuar? Chicos, ¿alguna duda o vamos bien? ¿O va todo más o menos claro, chicos? De mi parte, nada. Ya, vamos a Súper. continuar entonces. Vamos aquí, chicos, entonces con la segunda parte que tiene que ver con las metodologías activas. Oigan, recién hablábamos del paradigma tradicional, ¿no es cierto? Que venía de una forma, por así llamarlo, como bastante lenta, ¿ya? O sea, más que lenta, de forma pasiva. Es decir, como que al estudiante se le ocurra leer y que pueda memorizar lo que está ahí, pero la metodología activa, déjenme decirles que es todo lo contrario, ¿ya? Lo que busca, ¿no es cierto?, de alguna u otra forma las metodologías activas es de poder generar un desafío al estudiante, ¿ya? Forma este desafío, ¿no es cierto? Que puede ser, como ya lo están viendo ahí en la pizarra, en un proyecto, en un desafío puntual, en algún problema, en un juego, en alguna investigación, pero ya que el estudiante lo obligue como a hacer este ejercicio intelectual, ¿no es cierto? Para poder justamente aprender. Así que, chicos, son cinco las principales que vamos a estar mencionando el día de hoy. Sí. Bueno, vamos a ir viendo uno por uno, chiquillos, así que, pero esta metodología activa, como decía Héctor, vienen, por supuesto, a ser muy disruptiva y a reemplazar todo lo que veníamos hablando respecto al paradigma tan tradicional de la educación, ¿cierto? Por un lado, chiquillos, tenemos el aprendizaje basado en proyectos, conocido como el ABP, que como su nombre lo dice, invita, ¿cierto?, a los estudiantes a poder inmiscuirse, estar dentro de un proyecto que se puede hacer quizás a mediano o a largo plazo, perdón, dentro del contexto escolar, ¿cierto? Por ejemplo, lo que estábamos viendo con el profesor de reciclaje, ¿cierto? Puede ser un proyecto que se puede elaborar a largo plazo y que involucra a todos los estudiantes dentro del contexto escolar, o no necesariamente dentro de ese espacio, sino que también puede ser fuera, ¿cierto? Aquí habla la definición, por ejemplo, que era un plan de reciclaje escolar, que era el ejemplo que dábamos recién, Sí. investigación también, el trabajo colaborativo, pensamiento crítico, que va de la mano también con las habilidades para el siglo XXI, integrando teoría y también la práctica, ¿cierto? Porque tenemos el proyecto, lo planteamos, ¿cierto? Lo teorizamos y después lo llevamos a la práctica. Sí, de hecho, quizás probablemente ustedes también ya han tenido alguna experiencia, como por ejemplo alguna feria, por ejemplo, quizás, o de repente cuando preparamos una disertación, cuando preparamos un proyecto, por ocupar el mismo nombre, ¿no es cierto? Vamos a estar viendo que es varias habilidades. Por ejemplo, si trabajo con más compañeros, el trabajo en equipo, tengo que comunicarme con ellos, trabajo en la comunicación también. Son varias las cosas que yo puedo aprender, digamos, utilizando el ABP. No es como solamente ya niños hagan esto y los dejo ahí, no, todo lo contrario. Todas las habilidades están puestas a prueba. De hecho, yo diría que esto es uno de los tipos, ¿no es cierto?, de metodología activa que, digamos, se articulan con muchas cosas. Porque como hablamos de un proyecto que por lo general es largo en el tiempo, tenemos para trabajar varias cosas. Ir evaluando, por ejemplo, cuánto van aprendiendo los estudiantes y nos permite
ir ahí como ir monitoreando este proceso, este proyecto, que lo utilizamos, ¿no es cierto?, como una metodología activa. Como dice Héctor, apunta a un proyecto, ¿cierto? Que tiene pasos, que tiene etapas, y se pueden ir monitoreando pasito a pasito, ¿cierto? Cómo van los avances de los estudiantes. Así es. Bueno, chicos, también tenemos por aquí el aprendizaje basado en problemas, ¿ya? Aquí Por ahí tenemos un comentario de tenemos un Hans. comentario. En el liceo tenemos una materia que se llama emprendimiento y se basa en esto. Aprendemos en base a crear proyectos propios, súper genial. Qué bueno que se esté aplicando también eso, Hans. Sí, porque es importante mencionar a estos chiquillos porque es probable que quizás muchas veces los docentes han aplicado algún tipo de metodología activa, pero quizás dentro de su estrategia pedagógica no tenía tal vez el nombre de aprendizaje basado en proyectos o aprendizaje basado en problemas. Sin embargo, ahora a través de esta metodología activa como macroconceptos ya se empieza a categorizar y se empieza a estandarizar mucho más lo que tiene que ver con un aprendizaje o una metodología activa, ¿cierto? Sí. Por otro lado, sí. Adelante, no, de que te diga, y que además que Hans ya como que ya está identificando ahí Sí, qué ciertos bueno. elementos en las clases. Y eso, chicos, viene muy bien. Después van a estar viendo que cuando lo comenten más adelante en la U, cuando comiencen a estudiar, ya van a tener como bastante ruedo encima. Van a tener ya el Rápidamente. bagaje ya y van a tener ya al menos un panorama ya más claro respecto a lo que estamos conversando hoy día, ¿cierto? Por otro lado, chiquillos, teníamos el aprendizaje basado en proyectos, ¿cierto? Y ahora tenemos el aprendizaje basado en problemas, ¿cierto? A través de situaciones reales que se deben resolver, ¿cierto? Por un lado, tenemos que identificar el problema y es como decía Héctor también recién, varios de estos tipos de aprendizajes o metodologías activas involucran también habilidades que son clave, por ejemplo, la comunicación y el trabajo en equipo, ¿cierto? Es muy necesario para poder, en este caso, llegar a resolución de problemas o situaciones que son reales, ¿cierto? Por ejemplo, dice acá, futuros abogados analizan casos legales para adquirir competencias profesionales y conocimientos, ¿cierto? De a poco se van, bueno, ven a ver miles de problemas, pero que se pueden ir resolviendo también a través de, como les contábamos hace un ratito, el trabajo colaborativo, ¿cierto? La comunicación, y se pueden ir permeando de esa manera. Claro, de hecho, acá, chicos, para que, bueno, hagamos un poquito de memoria también. El año pasado nosotros estuvimos trabajando con ustedes en las salas con unas tarjetas interactivas, no sé si lo recordarán por ahí. Pero bueno, cada una de esas tarjetas, por ejemplo, tenía una situación, un problema, ¿no es cierto? Que tenían que como grupo tener que buscarle una solución a través del método científico. Justamente nosotros para hacer esa actividad, ese taller que habíamos estado mencionando, nos basamos justamente en el ABE Pro, en este aprendizaje basado en problemas. Les presentaban un proyecto, o sea, un problema, como grupo lo problematizaban, veían cómo le afectaba a ustedes, por ejemplo, personalmente, como digamos, como comuna, como colegio, ¿no es cierto? Y ya a partir de eso generábamos una solución. Así que, como estamos viendo, ¿no es cierto? Hay un pequeño ejemplo de lo que podría ser el aprendizaje basado en problemas. Sí, Esto, chicos, tiene mucha relación con los problemas reales. Y que, ojo, no a confundirlo con esta otra metodología que está acá, que es la basada en desafíos. Acá, chicos, la principal diferencia que yo podría como mencionarle con esto es que aquí en una parte tenemos un problema real, ¿no es cierto? Pero en este desafío que nosotros vamos a tener puede ser también un problema local, pero tenemos que hacer que esta solución a este desafío, ¿no es cierto?, sea lo suficientemente aplicable, por así llamarlo, de forma global. De hecho, acá, chicos, aquí tiene mucha relación también, se relaciona con los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Que esto, bueno, la ONU, poniéndose de acuerdo con todos los países, ¿no es cierto?, del mundo, se dieron cuenta que para el año 2030 había que cumplir con bastantes cosas, ya en el sentido de contaminación, de igualdad de derechos, por ejemplo, muchas cosas. Lo que digamos, esto nos da como la brújula, ¿no es cierto?, para proponer soluciones globales, ¿ya? Por ejemplo, el problema de la contaminación que veíamos con el caso del reciclaje justo estaba pensando en eso. no es solamente aquí como en la cuarta región, sino que la podemos ver en todo el país y en todo el mundo. Por lo tanto, las soluciones que nosotros podamos dar a través ya sea del reciclaje, por ejemplo, son soluciones que eventualmente las podrían tomar del otro lado del mundo, ¿no es cierto? Y poder contribuir con una solución. Son aplicables, ¿cierto? A nivel global. Ahí está la distinción, chiquillos.
Y una cosa igual que podríamos quizás mencionar, que también tiene relación como con las tecnologías, como ya son a nivel global, ¿no es cierto? La tecnología también cumple ahí un rol fundamental. Vamos seguir con el siguiente, ¿Sí? que este es mi favorito. Este es mi favorito. Es el aprendizaje basado en juegos, chiquillos, o conocido también en educación como la gamificación, ¿cierto? Sí. Que significa, chiquillos, llevar un poco más allá el juego, ¿cierto? La parte lúdica y, y llevarla a un espacio que tiene que ver también con la movilización de habilidades. Con esto quiero decir que el juego, o aplicarlo a algún juego de mesa, quizás algún juego interactivo en la sala de clases, quizás hacerlo trabajar en grupo, de forma individual. Por ejemplo, así como un bachillerato, o quizás trabajar en grupo con algún desafío matemático, implica llevar el juego no solo para algo que tenga que ver con entretener, ¿cierto? Sino que también el juego lleve también a movilizar habilidades. Nosotros también siempre en los talleres estamos realizando algún desbloqueo creativo y probablemente ustedes se encontraron con algún jueguito que teníamos con una pelotita, ¿cierto? Que ese juego, más allá simplemente de entretenernos y poder pasar la pelota entre todos, la idea era justamente que pudiéramos movilizar habilidades. En ese caso también se demostró liderazgo, comunicación, colaboración, trabajo en equipo, etcétera. Sabemos que existe una infinidad, por ejemplo, de juegos de mesa que pueden ser aplicados en la sala de clases y que pueden invitar a los estudiantes no solamente a entretenerse, sino que también desarrollar habilidades y también los desafían. Y eso es súper importante. Dentro de una sala de clases, los estudiantes deben someterse constantemente a desafíos. Y el juego puede invitar a eso. Y claro, el juego en este caso se convierte en ese desafío que comienza, como me decía Álvaro, ¿no es cierto?, a movilizar, a poner en ruedo, ¿no es cierto?, a trabajar nuestras habilidades. Y esto, chiquillos, puede ser desde un juego que a ustedes se les pueda ocurrir quizá de repente en el momento, de repente en la misma sala de clase, uno ve que los chicos están jugando algo. Y si uno a eso le agrega, ¿no es cierto?, la vuelta de agregarle contenido, conocimiento, habilidades, ¿no es cierto?, a todo esto, podemos generar esta gamificación que genera como este engranaje, ¿no es cierto?, de que a partir de un juego le damos una parte, un sustento teórico, se puede transformar en este aprendizaje basado en juegos, ¿ya? De hecho, me suena mucho, no sé si conocen el videojuego este Minecraft, por ejemplo. Minecraft, por Yo ejemplo, creo que seguro lo han oído al menos. eh, tiene una extensión que se llama Minecraft Education, y que justamente lo que hace es como a través de este videojuego tocar temas, por ejemplo, de la historia, de ciencia, de cosas así, te va Qué relatando buena. una historia, pero de forma mucho más inmersiva. Entonces, ahí, por ejemplo, como uno de los tantos ejemplos que podemos encontrar de la gamificación. Ya el Álvaro Sí, nos decía, ¿no es cierto?, el juego de la pelota. Bueno, por aquí los chicos también de cuarto se recordarán el año pasado cuando hacíamos los aviones de papel también, cuando hablábamos como de las mentorías, por ejemplo, de cómo yo le puedo enseñar a otro realizar algo, ¿no es cierto? Y eso es un trabajo bastante grande. Así que, bueno, ya una de las favoritas, ¿no es cierto?, el aprendizaje basado en juegos. Yo diría que una de las, digamos, más innovadoras también en estos días. Chicos, también tenemos por acá el aprendizaje basado en lo que sería investigación, ¿ya? En este caso, chicos, el aprendizaje basado en investigación va más relacionado a lo que sería como con lo metodológico, es decir, como conseguir un paso a paso, ¿no es cierto?, para poder, digamos, llegar a lo que sería esto que en el fondo que queremos es que el estudiante aprenda. Miren, para que lo veamos esto en un ejemplo, de hecho voy a mencionar el ejemplo de la higuera ya me lo del otro imaginaba que día. le ibas a hacer. Muy bien. Excelente. Bueno, les comentamos, chicos, nosotros, bueno, dentro de los liceos que acompañamos, dentro de los de ustedes, ¿no es cierto? También acompañamos a un liceo en La Higuera que queda al norte de la región. Ahí justamente una profesora muy innovadora se le ocurrió hacer ABI, ¿no es cierto? Aprendizaje basado en investigación, en lo que sería una entrevista vocacional. Entonces, lo que tenían que hacer los chicos era, bueno, de acuerdo al área que a ellos les gustaría estudiar, lo que íbamos a hacer era que se pudiesen entrevistar con un profesional, en este caso del área que ellos eligieran. Por ejemplo, si les interesaba la veterinaria, iban a entrevistar a un veterinario; si les interesaba maquinaria pesada, por ejemplo, iban a entrevistar a alguien de maquinaria pesada. Entonces los chicos, previo a la entrevista, tuvieron que realizar una investigación, ¿ya? Por ejemplo, cuáles son las asignaturas que se pudiesen encontrar y ellos estudian tal carrera, por ejemplo. Entonces, en base a eso, le hacían preguntas, supongamos, por ejemplo, de veterinaria,
le preguntaban cómo era la anatomía, por ejemplo, ahí al veterinario. Y el veterinario decía, mira, ahora que lo pienso, tenía que estudiar como tres anatomías porque el perro, el caballo, el gato, ¿no es cierto? La vaca, si bien son como mamíferos, ¿no es Mamíferos. cierto? Pero cada uno es muy diferente dentro de todo esto. Entonces, en base a esa entrevista, los estudiantes tenían, ¿no es cierto?, su primera parte que era la investigación, estudiaban lo que ellos habían estudiado, todas estas cosas, y luego de eso le realizaban las preguntas y al final de eso tenían que también sacar sus conclusiones. Que bueno, ahora lo que estamos esperando es que ellos hagan. Sí, genial, súper. El modelo AVI, también conocido como modelo, ¿cierto? Es uno de los más geniales dentro de la metodología activa, porque este involucra directo, bueno, todos en realidad las metodologías activas invitan al estudiante a ser partícipe y activo dentro de los procesos de aprendizaje, pero específicamente el modelo AVI invita a los estudiantes a cumplir un rol aún más desafiante, creo yo, que es volverlos investigadores, ¿cierto? Tienen que Sí, cumplir ese paso a paso, ir más allá, ser mucho más autónomos, autodidactas, llevarlo a un desafío que es aún mayor, ¿cierto? Y como dice ahí, integrando contenido, habilidades y enfoques disciplinarios también que están vinculados al método científico, ¿cierto? Entonces, este modelo por mi parte también es muy genial e invita a los estudiantes justamente, como les mencionaba, chiquillos, a ser mucho más activos dentro de su rol, incluso como investigadores. Ese es el último de los modelos que queríamos mostrarles dentro de las metodologías activas, chiquillos. Entonces tenemos el aprendizaje basado en proyectos, ¿cierto? siempre. El aprendizaje basado en problemas, basado en desafíos también. Vimos el aprendizaje basado en juegos y la gamificación. Y por último, el aprendizaje basado en investigación, ¿cierto? Como modelo. Ahí, chicos, antes de continuar, quedamos claros, ¿no es cierto?, con estas cinco metodologías activas que vamos a encontrar, o hay alguna duda hasta ahí. ¿Podríamos dejarla ahí escrita en el chat, ¿no? Sí, los tipos de metodología, ¿cierto? Ahí nos cuentan, chiquillos, si es que tienen alguna duda. Un segundo, completo. Ya, creo que así es, la última parte ya. Mientras escribe ahí Álvaro, le voy a Genial. dar la instrucción acá a los chicos. Oigan chicos, miren, ahora vamos a hacer una pequeña actividad, ¿ya? Yo creo que de acuerdo un poquito al tiempo, se las vamos a dejar les vamos a dejar el enlace para que lo puedan llenar y luego quizá ahí durante la próxima semana nos puedan ir mandando ahí lo que salga de esta actividad, ¿vale? Chicos, miren, lo que vamos a estar haciendo el día de hoy, ahí Álvaro le está escribiendo el nombre de las metodologías activas. La idea es que puedan elegir alguna de estas, ¿ya? Metodologías y lo que vamos a hacer, vamos a estar utilizando, vamos a hacer un pequeño guión de clase, ¿ya? Guiones de clase, chicos, para que tengamos claridad, vienen con el inicio, el desarrollo y el cierre, ¿vale? En el inicio, uno va a hablar un poquito como del tema que va a desarrollar. La asignatura, chicos, la pueden elegir ahí ustedes, a lo que la que más les llame la atención. Por ejemplo, el Hans, me acuerdo por acá, está interesado, ¿no es cierto?, en castellano y filosofía, por ejemplo. Puede hacerlo como de algún tema eh, de lenguaje o de filosofía. Eh, Vamos a elegir, ¿no es cierto?, este tema y vamos a hacer un pequeño guión de clases. ¿Ya? En el inicio vamos un poco a introducir el tema y aquí a este tema, chicos, tener claridad, ¿no es cierto? Aquí uno como que comenta el tema que va a tratar, por ejemplo, qué cosas le preguntaría al estudiante, ¿vale? Por ejemplo, si vamos a hablar de la célula, yo soy profe de biología, así que por eso ocupo este ejemplo. Si hablo de la célula, por ejemplo, ¿qué preguntas le haría a los estudiantes? Por ejemplo, imaginan qué es lo más pequeño cuando veo mi mano, por ejemplo. Y a partir de eso, uno puede generar una pregunta que quizás genere como que puedan hablar los estudiantes. En el desarrollo, vamos a colocar nuestra actividad fuerte, ya por así llamarlo, como nuestra actividad con la que vamos a estar viendo puede ser el problema, el desafío, el juego que hayamos elegido. Por último, en el cierre, vamos a estar ahí hablando sobre lo que serían principalmente las preguntas de retroalimentación. ¿O qué es lo que aprendimos, ¿no es cierto?, de esta sesión? ¿Cómo nosotros podemos ir viendo qué aprendió el estudiante de todo esto? Oigan, les voy a mandar el link, denme un minuto y lo abrimos por acá para que lo vayamos comentando.
No sé. Aquí a ver, chicos. Chicos, ahí les vamos a dejar el enlace y vamos aquí a compartir en pantalla para que quede más claro ya. Ya chicos, ahí se puede ver, ¿cierto? Creo que sí. Ya. Entonces, así que nos tenemos que ir moviendo ya de aquí. Chicos, ya lo último, porque tenemos que también ir moviendo de aquí en el espacio, van a estar ocupando esta sala, así que les vamos aquí a ir explicando. Ya, chicos, aquí en el punto número uno va a ser el título de la clase o el nombre como de fantasía, por así llamarlo, que le colocaremos a esta clase que vamos a estar planificando un poco acá. ¿Ya? Luego en el punto 2 vamos a colocar el tiempo estimado que se demora en total la actividad que están viendo. Por ejemplo, nosotros aquí lo hicimos en 45 minutos, 10 minutos para el inicio, ¿no es cierto? Media hora de nuestra actividad fuerte y por último 5 minutos de cierre. ¿Ya? El punto 3 ya de lo que ustedes eligieron y número 4 el encargado, ¿no es cierto? O quién escribió todo esto. Serían ustedes. Sí, sí. Ya chicos, entonces en el inicio ya vamos a colocar el objetivo de nuestro inicio de clase, ya. Luego la narración de la acción pedagógica, como qué se vería o qué estaremos haciendo Una descripción. en ese momento, claro, la descripción. Por último, los recursos, es decir, qué cosas vamos a estar utilizando. Por ejemplo, si usted está pensando en ocupar una presentación, por ejemplo, vamos a estar ocupando ahí un recurso, puede ser un proyector, presentación PowerPoint, etcétera. ¿Ya? Así que eso pues chicos, la idea es que podamos elegir alguna de las metodologías activas, ¿no es cierto?, que estuvimos viendo el día de hoy, que ya Álvaro ahí las dejó en el chat, y que podamos hacer nuestro propio guión de clase, ¿vale? De todas formas, yo creo que para que se refresquen también de la información que trabajamos hoy día, chiquillos, podríamos compartir también la presentación por el grupo de WhatsApp para que la tengan presente y recurran a ella en caso de que necesiten recordar alguna de las metodologías activas. Yo creo que con las que les mencionamos y lo que hablamos respecto a ellas, seguramente más de algunos se dijo así, quizás Hans o Catalina dijeron, ya, esta me tinca, quiero aplicar esto. Sí, de igual forma también les vamos a dejar el enlace, ya que vamos a estar viendo por acá. Y también aprovechando que estamos acá, chicos, quería aprovechar de mostrarles, ¿no es cierto? Eh, nosotros igual como equipo, hace ya algún tiempo atrás, generamos también algo relacionado con las metodologías activas, que es una pequeña publicación manual y que justamente se lo hemos entregado a sus profesores, ya para que también puedan empaparse, ¿no es cierto?, de lo que son las metodologías activas. ¿Ya? Bueno, este manual también se los vamos a estar mostrando ya en el grupo de WhatsApp, yo creo que también, ya porque nos está pillando un poquito aquí el tiempo, pero para que lo puedan, si dentro de sus tiempos libres, ¿no es cierto?, poder revisar acá. ¿Ya? Hablamos, ¿no es cierto?, de cómo ya de forma mucho más práctica poner en ruedo todo lo que son las metodologías activas, pero ya en el aula. Y bueno, ahí por ahí sí también pueden conversar con sus profesores, ¿no es cierto? Creo que todavía no carga mucho pero sobre esta publicación o de las metodologías activas, porque ellos también, como les estaba comentando, también tienen este manual, así que sería ya a lo mejor una conversación interesante. Oigan chicos, antes de ya ir cerrando por acá, ¿alguien tiene alguna duda? Una consulta, chiquillos, respecto a lo que le encargamos. Ahí seguramente le vamos a volver a compartir ese link por WhatsApp, ya para que lo tengan presente en caso de que no pudieran ingresar ahora y podamos resolver este desafío justamente que nosotros les planteamos, ¿cierto? Ya poniéndole incluso un poco en el rol de profe, ¿cierto? Que Ya tiene un que poco ver, más. de hecho vamos a hacer algo súper cotidiano para los profes que tiene que ver con la planificación, ¿cierto? Con la ideación de un guión de clases, ¿cierto? Pensando justamente lo que podríamos aplicar después. Sí, así que eso pues chicos, no sé si alguna duda por ahí antes de ir cerrando la Alguna sesión. consulta. Nosotros felices, felices de escucharlos, de leerlos también. Su aporte, la verdad que fueron súper buenos, chiquillos. Ojalá que para la próxima ocasión puedan sumarse más compañeros, ustedes puedan volver a participar, porque la verdad
lo hicieron súper bien, además que las temáticas que vamos a seguir abordando tienen esta idea de poder dialogar con ustedes, de poder compartir, de poder escucharles, leerles, como les decíamos recién, y que vayamos juntos trabajando estas temáticas que nosotros seleccionamos como las más relevantes dentro del mundo de la docencia. Así que si tienen alguna duda, chiquillos, por ahí o algo que nos quieran compartir, para que lo hagan. Ahí al parecer parece que no. No, no dicen aquí los chicos, ninguna por el momento. Ya, Ya pues chicos, quedamos entonces ahí en contacto. Ya cualquier cosa nos pueden hablar ahí por el grupo de WhatsApp. Nosotros igual les vamos a estar compartiendo estos mismos enlaces para que no se pierdan, ¿cierto? En todo esto. Pero ya más o menos saben lo que tenemos que hacer. Un breve guión de clases, ¿no es cierto? Relacionado principalmente a una de las metodologías activas que estuvimos hablando el día de hoy. Pues chicos, esperamos que les vaya muy bien ahí a todos y cada uno de ustedes y nos estamos ahí reencontrando en una próxima sesión, ya online también. Y si van teniendo avances, dudas en el proceso, nos avisan y con sí, Álvaro nosotros estamos vamos a estar atentos. totalmente disponibles. Si tienen alguna duda, chiquillos, puede ser por correo, por el mismo grupo de WhatsApp donde estamos. Así la duda la resolvemos para todos, ¿ya? Así que eso, chiquillos, feliz de poder compartir de nuevo otro espacio con ustedes. Así que espero que nos volvamos a encontrar en una próxima oportunidad a la misma hora y por el mismo canal. A la misma hora y por el mismo canal. Así que eso, pues chicos, ya nos estamos viendo, cuídense mucho y estamos conectando. Nos vemos, chiquillos, que estén muy bien. Gracias, buen fin de semana. Igualmente ustedes. Nos vemos, Hans. Nos vemos, Catalina. Que estén bien. Espérame, pequeño. Y se guardó la grabación, ¿no? Hay que pausar.